¿Cómo andan, amigos? Aquí estamos en la querida Cava, capital federal, ciudad autónoma, de Buenos Aires. Bueno, a ver, vamos a seguir un poquitito, justo que estamos en capital, en lo que fue el centro, el epicentro de la, entre comillas, Revolución de Mayo, ¿no? Bueno, a ver, nosotros podemos hablar de proceso de emancipación que comenzó en 1780 con el levantamiento de Tupac Amaru, ¿sí? Por eso la agrupación de Milagro Sala se llama así, que fue aplastada totalmente por las fuerzas del rey, del virreinato. 1780, insisto, siglo XVIII todavía estamos, ¿no? Pero ya estaban dando vuelta estas ideas emancipadoras, en fin. Fue aplastada violentamente. Pero como decía, como se dice en algunos documentos, la tea, la mecha, quedó encendida. Bueno, el Río de la Plata, abierto a muchas corrientes filosóficas independentistas, se hizo eco de esas corrientes. A la biblioteca se dividen, algunos dicen que es la influencia de las ideas de la Ilustración del siglo XVIII que inspiraron la Revolución Francesa, otros que también inspiraron la independencia de Estados Unidos, y otros dicen que es en realidad la idea o filosofía, ¿sí?, de emancipación, las ideas de soberanía popular emanadas de la Escuela de Salamanca en España. Lo cierto es que el proceso de emancipación del Río de la Plata tiene dos características que no tiene ningún otro proceso de emancipación en América Hispana. A saber, uno es la clase social, ¿sí? Voy a alejar un poquito porque hay una máquina trabajando, voy por este lado. Uno es la clase social a la que la que es protagonista, que son los criollos. Es el único movimiento emancipador o revolucionario de la América Hispana que es criollo, formado totalmente por criollos. Y el otro es que ese movimiento emancipador comenzó, nunca lo pudieron sofocar y permaneció hasta que logró, entre comillas, la independencia. Y esto quiero ir. La mayoría de los propulsores del proceso de emancipación del Río de la Plata en especial eran abogados y comerciantes. ¿Cuándo le vieron el gustito a la idea de separarse de la madre patria? Bueno, lo vieron en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, cuando se formó el Cabildo Abierto del famoso 14 de agosto, fue destituido el virrey Sobremonte y pusieron al francés Liniers, Santiago de Liniers y Bremont, como le decían en el momento. O sea que tenemos esa prueba, ese acontecimiento testigo que fue la invasión inglesa al Río de la Plata. Pero no hay que olvidar algo que es un factor muy importante. Hacía ya a 1810, hacía como 30 y pico de años que estaba vigente el monopolio comercial impuesto por la corona española, los Borbones, a las colonias hispanoamericanas. El monopolio español, ¿qué indicaba? El monopolio comercial, perdón, ¿qué indicaba? Indicaba que podían comerciar las colonias solamente con puertos y ciudades que dependieran del imperio español en América, o con los comerciantes de España en Sevilla,
¿Sí? ¿Me siguen? Monopolio comercial. Bien, esto afectaba no solamente los intereses de algunos comerciantes del Río de la Plata, afectaba el contrabando, con el cual se enriquecieron las grandes familias y los grandes apellidos del Río de la Plata, ¿sí? Los doble apellidos, ahora que estoy en Capital Federal, los apellidos de Barrio Norte y de Recoleta, su origen de poder y político y económico, ¿no? Está en el contrabando con los portugueses, los holandeses y los ingleses. No solamente afectaba eso, el monopolio comercial, sino que afectaba también a la economía europea y en especial la holandesa, la portuguesa y la inglesa, que ya había intentado hacer su incursión en las invasiones inglesas. Un dato más. La revuelta de Tupac Amaru, que después fue aplastada, se sospecha que también estaba impulsada porque había que tener armas, había que tener pólvora, no solamente en el Zorro hay que tener armas y buscar armas y pólvora el águila. También en la realidad también es así para hacer un movimiento. Bueno, las armas, la pólvora se proveían, los proveedores, ¿quiénes eran? Los capitales ingleses instalados en Londres. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, hay que tenerlo muy en cuenta esto, cuidado, no olviden que se habla de que, bueno, en fin, no quiero meterme en un tema actual, que tiene capital en Londres, que tiene su sede en Londres, un movimiento ahí de indígenas en el sur. Cuidado, no olvidemos. Pero vamos a la historia, que me queda poco. Se produce el movimiento emancipador, se forma la primera junta, todo eso lo conocemos, el 22 de mayo, el Cabildo Abierto, el 25 de mayo se produce la destitución del virrey Cisneros, un golpe militar podría llamarse, porque quien inclinó la balanza en favor del proceso emancipador de los criollos contra los hispanos, socialmente estoy hablando del Río de la Plata, quien inclinó la balanza fue el poder militar, ¿sí? Fue el poder militar. Se destituye a Cisneros y se nombra en la primera junta al presidente conocido, como ya sabemos, hasta las hormigas lo saben, Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra, ¿qué era? ¿Militar? No. No. Era un famoso, prestigioso de familia comerciante en el Río de la Plata. Había nacido en el Alto Perú y cuando él tenía 8 o 9 años se afincó su familia en Buenos Aires. Era un famoso comerciante español. Al igual, que Ascuénaga, al igual que Larrea. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos comerciantes y abogados, que después se hicieron militares. El caso era de Belgrano. Comerciantes que se ven perjudicados, ¿por qué? Por el monopolio comercial, y que por ahí se habían arrepentido ya hace un tiempo de lo que había dicho Belgrano: mejor amo viejo que amo nuevo. Entonces dijeron: ¿no es mejor el amo nuevo, que podemos comerciar libremente, ¿sí? Y romper este monopolio comercial que nos impone, entre comillas, la madre patria? Entonces, aunque duela, para finalizar, vamos a hacernos esta pregunta. El proceso de emancipación, iniciado en el Río de la Plata, y después las guerras de independencia en el norte, San Martín y todo lo demás. El proceso de emancipación iniciado en el Río de la Plata, vuelvo a insistir, fue un proceso de emancipación independentista, política y económica, o en realidad fue la fragmentación, y aquí está la gran pregunta, del
Imperio Español en América. Fue el comienzo de la fragmentación del Imperio Español en América ¿con quién? Con cómplices dentro, que fueron ¿quiénes? Las logias, y con actores afuera, por ejemplo, la Banca de Londres, que después le va a dar el préstamo de Baring Brothers, la primera deuda exterior argentina. Bueno amigos, espero que me lo deje subir al Instagram, no me lo está dejando subir, así que lo voy a subir a Facebook seguro. Un gran cariño a todos en este viernes un tanto caluroso en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Chao, un cariño.